Mis suegros tuvieron un accidente de coche y los llevaron de urgencia al hospital. Llamé a mi marido, que es un cirujano de primera. Pero insistió en acompañar a su primer amor en un crucero de lujo. Corrí a la terminal del ferry y lo arrastré de vuelta para operarlo, a pesar de todo. Los padres de mi esposo se salvaron. Pero su primer amor murió en un accidente en el crucero. Estuvo deprimido un mes y nunca volvió a hablar del incidente. Sin embargo, cuando tenía 6 meses de embarazo, me empujó al río. Si no me hubieras obligado a volver esa noche, Luna no habría muerto. Duele ahogarse. Te lo mereces. Deberías haber muerto en lugar de Luna. Perdí el conocimiento con un dolor extremo. Cuando me desperté, estaba de vuelta en el día del accidente de coche de mis suegros. Annie, estás loca. Para engañarme y hacerme volver, incluso te atreviste a maldecir a mis padres. Lo he dicho muchas veces. Tengo una relación limpia con Luna. Solo la acompaño en el crucero para cumplir su sueño. No uses tus pensamientos sucios para especular sobre nosotras. Ya estoy en la terminal del ferry. No puedo volver. Si te atreves a llamar de nuevo, te haré terminar en el quirófano. La voz de Jensen era fría y llena de asco. Antes de que pudiera decir nada, colgó el teléfono sin piedad. Cuando me di la vuelta, estaba en la puerta de urgencias del hospital. Y varios médicos me miraban con ansiedad. Annie. Ahora que el director Jensen ya conoce la situación. ¿Cuándo llegará? Necesitamos hacer los preparativos correspondientes. Negué con la cabeza, pero dijo que no vendría. Todo el personal médico mostró incredulidad. La situación de los 2 heridos es extremadamente crítica. Uno tiene una costilla rota que le atravesó el pulmón. Y el otro tiene un fragmento de vidrio incrustado a 10 centímetros de la cabeza. Para esta cirugía extremadamente difícil, solo el director Jensen puede garantizar la supervivencia. Son los padres del director Jensen. ¿Dónde está el director Jensen? ¿Por qué no viene? Al enterarme de la trágica situación legal, no pude evitar llenarme de lágrimas. Después de casarme, siempre los he tratado como a mis propios padres, con piedad filial. Y ellos también me han mimado como si fuera su propia hija. Pero en esta situación, por muy triste que estuviera, solo pude contener el dolor de nariz e intentar mantener la calma mientras decía que Jensen acompañaba a Luna en la voz del crucero de Dream. Dijo que este siempre había sido el sueño de Luna. Y él quiere estar a su lado. No puede volver. ¿Qué? ¿Una voz de sueños? ¿Es ese lugar donde una sola entrada cuesta 100.000 yuanes? La enfermera Luna es solo una interna. ¿De dónde sacó tanto dinero? Se lo dio el director Jensen. La última vez que salieron a comer, usó la tarjeta del director Jensen. Varias enfermeras charlaban. Solo cuando la jefa de enfermeras se burló, se dieron cuenta de que yo era la esposa de Jensen y se callaron de inmediato. Tras enterarse de que Jensen estaba dispuesto a acompañar a Luna de viaje y se negó a regresar para realizar la cirugía de vida o muerte a sus padres. Todos los médicos mayores parecían muy enojados. Dean Frank. El mentor de Jensen. Sí, Danny. ¿Puedes ir a la terminal del ferry y traer a Jensen de vuelta? Jensen está completamente equivocado. Pero si no regresa esta noche, seguramente se arrepentirá el resto de su vida. Eres su esposa. Cuando sea necesario, deberías abofetearlo para despertarlo. Los médicos y enfermeras a mi lado asintieron e intentaron persuadirme uno tras otro. En mi vida anterior, gracias a su apoyo, conduje a toda velocidad hasta la terminal del ferry. Jensen ya había subido al barco. Pero lo atrapé. Empezamos a pelear en la entrada de la cola. Me dio 2 bofetadas y varias patadas. Para salvar la vida de sus padres. Soporté el dolor y no me dejé vencer. Tras regresar, Jensen trabajó sin parar durante 8 horas. Justo después de salvar la vida de sus padres, llegó la noticia de que Luna había caído al mar y había muerto. Después de eso, Jensen no comió ni bebió durante un mes. Estaba deprimido y perdió 9 kilos. Con el apoyo de sus padres y mío.
Poco a poco se animó y no volvió a repetir el incidente. Pensé que lo había superado. Solo cuando Jensen me asesinó brutalmente me di cuenta de que no solo nunca lo había superado. Pero también me echó toda la culpa. Todos oyeron mi llamada con Jensen hace un momento. Dijo que si me atrevía a molestarlo de nuevo, me hará acabar en el quirófano. No me atrevo a bromear sobre mi seguridad. Y no quiero que este canalla retrase mis vidas de élite. Por favor, instalen el equipo de soporte vital más avanzado en las leyes negativas y cubran un auto con una lona para enviarlos a Haasik. Busquen un médico con más autoridad para realizar el rescate. Estoy dispuesto a apostar todo mi dinero para salvarles la vida. Según los estándares que mencioné, la tarifa de uso de todo el equipo era de 500. 0 yuanes. Esos fueron exactamente todos mis ahorros. Cuando me presentaron la factura, no dudé ni un segundo y pasé mi tarjeta directamente. Los pacientes y enfermeras presentes comentaron que incluso los hijos biológicos rara vez mostraban tanta piedad filial. Es más, Jensen, como hijo biológico, aún no aparecía por ningún lado. Tras llegar al hospital de Haasik, resultó que había un cirujano de renombre internacional aquí para el intercambio. Y su habilidad era incluso superior a la de Jensen. Sin embargo, su tarifa quirúrgica fue muy alta. Tras analizar la situación de mis leyes y las de mis leyes, ofreció un precio elevado de 800. 0 yuanes para mí. No lo dudé y acepté de inmediato. Mis leyes y las menos fueron llevadas al quirófano. Y el asistente médico me instó a pagar la cuota. Después de casarnos, Jensen y yo llevábamos nuestras cuentas por separado. Ahora que no me quedaba dinero, lo único que podía hacer era pedirle dinero. Lo atrapé 5 veces antes de que finalmente contestara el teléfono. Ignoré los regaños de Jensen al otro lado de la línea. Hablé muy rápido, Jensen. Tus padres están hospitalizados y Haas está bajo tratamiento de emergencia. El costo de la cirugía es de 800 yuanes. El cirujano jefe es extranjero y no puede esperar. Debes transferirme el mensaje lo antes posible. Entre el melodioso sonido del violín, el tono de Jensen estaba lleno de desdén. Annie. ¿Eres estúpida? ¿Crees que soy tan estúpida como tú? Ya que no lograste engañarme para que volviera, intentas estafarme. ¿Verdad? Sigues soñando. Acordamos antes de casarnos que todo se dividiría equitativamente. No se entrometa. No tienes derecho a pedirme dinero. Además, no has cumplido lo que te dije. Si te oigo usar a mis padres como excusa otra vez, me divorciaré de ti cuando regrese. Antes de que colgara el teléfono, dije rápidamente Jensen. Aunque te pida prestado el dinero, ¿de acuerdo? Venderé la casa y te lo devolveré el doble o el triple. Por favor, dame el dinero para salvarles la vida. Al mismo tiempo, la voz coqueta de Luna llegó del otro lado del teléfono. Hermano Jensen. Este caviar cuesta 30. 0 yuanes por ración. Y ese mafioso australiano de primera categoría cuesta 50. Cada uno cuesta yuanes. Date prisa y cómelo. No sabrá bien si lo dejas mucho tiempo. La voz de Jensen se volvió extremadamente suave. Sé bueno. Todo esto fue comprado especialmente para ti. Come más. Pero cuando me habló su tono se volvió frío y despectivo de nuevo. Para ser honesto, tengo 800. 0 yuanes. Pero odio que me pidan algo. ¿Crees que eres digno de pedirme dinero? No lo mereces. Después de decir eso, colgó el teléfono de golpe. Agarré el teléfono y caí de rodillas débilmente. De verdad pensé que lo había hecho lo mejor que pude. La enfermera del hospital que pasaba detrás de mí me instó a pagar de nuevo. Me sequé las lágrimas y marqué el número de la tía de Jensen. Tía, camino a la sesión de venta de yuanes. Soy Annie. Le conté sobre el accidente de coche que sufrimos Mina y yo. Después de enterarme, no dijo nada y dijo que me transferiría el dinero. Pero esperé y esperé. Entonces la enfermera me instó a pagar la cuota otra vez. Todavía no había recibido ninguna transferencia.
Solo cuando el grupo familiar de Jensen me envió una lluvia de recordatorios, finalmente entendí por qué no me habían prestado el dinero. Annie había expresado su disculpa. No es que tu tío te critique. Pero ¿cómo puedes bromear sobre la pérdida de tu vida y la de Mina? No culpes a tu tía por hablar sin rodeos. Si de verdad necesitas dinero, puedes preguntarme directamente. Pero mentiste y dijiste que estabas en la pérdida de Mina, que tuvo un accidente de coche y que ahora está en la mesa de operaciones y necesita dinero para salvarle la vida. Eso es ir demasiado lejos. ¿Verdad? En el grupo familiar de 40 o 50 personas, casi todos los mensajes que me regañaban estaban arriba. Busqué en la parte superior de la lista de tareas y vi, en particular, el mensaje de Jensen que me había enviado. Hola a todos. No me llamen más. Estoy muy ocupado. Mis padres están bien. Esa loca de Annie lleva mucho tiempo comportándose como loca. Simplemente ignórala. Tras decir eso, también envió fotos suyas en el crucero al grupo. Además de esos ingredientes de primera calidad, que valían cientos de miles de yuanes. Había una foto de la suite de categoría inferior que había reservado. El precio estaba marcado en la puerta, 200. 0 yuanes por noche. Me duele el corazón sin motivo. No era por mí. Pero por la pérdida de Mina y mía, me trataban como a su propia hija. Pero ahora no podía hacer nada por ellas. Familiar del paciente. ¿Continuará el tratamiento o no? Una enfermera vino a reclamarle el pago nuevamente. El especialista ya realizó todos los preparativos preoperatorios. No puedes empezar la operación sin pagar. Son solo 800. 0 yuanes. ¿Puedes pedírtelo prestado? No. La enfermera se estaba poniendo nerviosa. Pero ¿cómo iba a saber que crecí en un orfanato desde que nací, y que no tenía ningún familiar? Después de casarme con Jensen, renuncié a mi trabajo en una empresa estatal de Mina, una empresa sólida, solo para cuidar mejor de su familia. Así que me quedé sin trabajo ni amigos. Vi mi pérdida y la de Mina en urgencias. Conteniendo las lágrimas, saqué mi teléfono, les tomé una foto y la envié al grupo. Lo que dije es totalmente cierto. Te lo ruego. Préstame 800. 0 yuanes para salvarlos. Haré lo que me pidas. Escribí con manos temblorosas. Después de enviarlo, me derrumbé y lloré a lágrima viva. El grupo guardó silencio. Hasta que Jensen envió un mensaje de voz. Annie. ¿De verdad eres una descarada? ¿No me viste regañándote en el grupo hace un momento? Eres como un perro. Insiste en molestar a nuestra familia. ¿Verdad? Obviamente es una foto retocada con Photoshop. ¿Crees que todos estamos ciegos? Puedo hacer la vista gorda ante tu habitual comportamiento vejatorio. Pero te estás comportando como un loco delante de tanta gente de nuestra familia. Me divorciaré de ti en cuanto regrese. Jensen me maldijo. Luego me eliminó del chat grupal. Me derrumbé por completo. ¿Por qué no me creían, pase lo que pase? Justo entonces vi al médico extranjero salir por la pequeña puerta junto a urgencias. Me miró con enojo y se dio la vuelta para irse. Sabía que creía que le estaba gastando una broma. Pero no era así. Espera un poco más. ¿De acuerdo? Haré una última llamada. Me apresuré a bloquear al médico. Pero me empujó al suelo, ignorando mi apariencia. Me di la vuelta y me arrodillé frente a él, bloqueándole el paso firmemente. Una enfermera a nuestro lado no soportó verlo y se adelantó para decirle unas palabras amables al doctor. Lo cual finalmente lo tranquilizó. Aproveché cada momento y llamé al tío de Jensen, que estaba en el extranjero. Simplemente porque estaba en el extranjero y apenas lo conocía. Y no sabía si me creería. Así que no quería molestarlo con una llamada. Pero ya no se me ocurría otra opción. Era de madrugada al otro lado del océano. Cuando contestó el teléfono, todavía estaba un poco aturdido. Tío, ¿cuánto? Soy Annie, la esposa de Jensen.
Mi padre, menos y menos ley, y mi madre, menos y menos ley, tuvieron un accidente de coche. Están hospitalizados y necesitan dinero urgentemente. Pedí prestado a todos los que pude. Pero nadie me creyó. Estaba tan ansioso que hablé incoherentemente. El tío de Jensen me interrumpió. Dime cuánto dinero necesitas. Te lo transferiré directamente. Tengo una cuenta en China. Sus palabras me dejaron un poco atónito. Parecía demasiado fácil. Solo otros 800. Claro que sí, yuanes. Ya saqué todo mi dinero, pero aún no es suficiente. Dije apresuradamente. Entonces colgó el teléfono directamente. Justo cuando estaba perdido. Recibí un recordatorio de transferencia en mi cuenta bancaria. Se habían abonado 2 millones de yuanes. Gracias. Por favor, manténganme informado de la situación en cualquier momento. Recibí un mensaje del tío de Jensen en mi teléfono. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Genial. Mis leyes y las menos se salvaron. Por favor, empieza el tratamiento ahora. Tengo el dinero. Voy a pagar la cuota enseguida. Le agité el teléfono a la enfermera con entusiasmo y luego corrí a pagar. Agradecí que, además de los parientes paternos de Jensen, su tío estuviera dispuesto a ayudar. Si no pudiera resolver mis problemas de salud hoy, tendría remordimientos de conciencia el resto de mi vida. No te preocupes. Tío. El médico especialista extranjero está a cargo de la operación. Y el tratamiento ya ha comenzado. Sosteniendo mi teléfono, le envié un mensaje al tío de Jensen. Bien. Gracias por tu esfuerzo. ¿Dónde está Jensen? Ante su pregunta me quedé sin palabras por un buen rato. Por fin, tuve un encuentro casual. Tomé una captura de pantalla del chat familiar y se la envié. No miento. Ya sea que lo llamemos yo o los colegas de Jensen, él no lo cree. Sus tíos y tías solo creen en sus palabras. Pero de verdad no mentí. Solo quiero salvar a mi padre, menos y menos la ley, y a mi madre, menos y menos la ley. Son buenas personas. En ese momento, todas mis quejas salieron a la luz. Después de un rato, el tío de Jensen envió un mensaje con pocas palabras. Vuelvo enseguida. De acuerdo. Después de responder el mensaje. Finalmente me relajé y caí en un sueño profundo en el sillón reclinable afuera de urgencias. Cuando desperté ya estaba oscuro. Las enfermeras de guardia habían sido reemplazadas por un nuevo grupo. Pero la luz del quirófano seguía encendida. Encendí mi teléfono. Y nadie me había contactado. Y los momentos de Jensen en WeChat se actualizaban uno tras otro. Había vídeos de él bailando con Luna. Fotos de los dos acurrucándose y viendo los fuegos artificiales. Y así sucesivamente. Estaba tan cansada que no quería tener más problemas con él. 1 hora después. La puerta del quirófano por fin se abrió. Me levanté a toda prisa. Pero mis ojos se pusieron negros y casi me caigo. ¿Cómo están? ¿Doctor? Apoyado en la pared, pregunté con entusiasmo. Pero el cirujano jefe extranjero negó con la cabeza y dijo, la probabilidad de que despierten es muy remota, porque ya se perdió el momento clave del rescate cuando los enviaron aquí. Además, el pago se retrasó mucho. Así que me quedé en blanco al oír esto. Doctor. Debe salvarlos. Todavía tengo dinero. Agarré la mano del doctor y no la solté. Al final, el doctor no tuvo más remedio que convencerme. No es cuestión de dinero. Primero los trasladaremos a la unidad de cuidados intensivos. Y luego decidiremos si se puede realizar una segunda operación, según la situación, mañana. Sabía que era inútil avergonzar al médico. Al final solo pude observar con impotencia cómo mis leyes y las de Minus eran enviadas a la unidad de cuidados intensivos. Después de la avería, llamé a Jensen muchas veces. Pero siempre me colgaba. Y finalmente apagó el teléfono directamente. Le envié un mensaje tras otro. También le tomé un montón de fotos y se las envié. Pero nunca me contestó.
Ni siquiera cuando el tío de Jensen fue de urgencia al hospital la tarde siguiente. Siguió sin encender el teléfono ni responderme. Los especialistas están considerando la posibilidad de la operación. El estado crítico se ha emitido varias veces. Y el hospital está haciendo todo lo posible para rescatarlos. Le expliqué rápidamente al tío que había venido. Se veía muy cansado. Tenía los ojos inyectados en sangre. ¿Y qué hay de tu padre, Minus, y los hermanos de Minusla? Me preguntó. Me quedé callado. Pero él se rió de un enfado extremo. Y se fue aparte y llamó al tío de Jensen, David. Ven ahora mismo al hospital Aidai con toda tu familia. Al principio David se empecinó y dijo que todo lo había inventado yo. Cuando se enteró de que su tío había regresado apresuradamente del extranjero. Entraron en pánico y corrieron al hospital. ¿Qué estaba pasando? David estaba tan ansioso que sudaba por todas partes. Yo era el único fuera del quirófano. Toda la familia me agarró de inmediato y me interrogó. Una enfermera intentó detenerlos y les dijo que no armaran un escándalo. Tras conocer la verdadera situación, David se derrumbó de inmediato. Annie Henning Toftelbuey SY. No son humanos. ¿Por qué no me dejaste claro que todo esto era cierto? Aunque me hubieras llamado un par de veces más y enviado un vídeo para demostrarlo. Me señaló y me regañó. La segunda tía de Jensen hizo lo mismo. Me echó toda la culpa. Debiste haber demostrado que era cierto desde el principio. ¿Cómo íbamos a saber que realmente hubo un accidente de coche si no dijiste nada? Así es. Ni siquiera tomaste las fotos del grupo con claridad. ¿Quién no pensaría que eran fotos retocadas? Te lo digo. Si les pasa algo a mi hermano y a mi cuñada, serás el culpable. Los demás hicieron lo mismo. Parecían creer que era mi culpa. Apreté los dientes e instintivamente quise explicarlo. Pero de repente me sentí mareado. ¿Sigues fingiendo? ¿Crees que no tienes la culpa solo por fingir así? Ridículo. Los familiares de Jensen pensaron que intentaba eludir mi responsabilidad. La enfermera a mi lado me trajo glucosa inmediatamente. ¿De qué hablas? Lleva aquí desde ayer. Estuvo a su lado durante la operación e incluso los acompañó hasta la unidad de cuidados intensivos. Pagó el dinero y le rogó al médico. Estuvo ocupada corriendo de un lado a otro y ni siquiera tuvo tiempo de beber agua. Ahora que tiene baja la glucosa, ¿dices que solo finge? La enfermera me defendió. Al oír esto, se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez. David y los demás se miraron. Pero seguían insistiendo en sus propias opiniones. ¿Y qué? Si hubiera tenido tiempo de rogarles a los demás, podría habernos explicado bien. No. Tenían una expresión indiferente. En ese momento el tío de Jensen se acercó con su teléfono. Y había una cámara de vigilancia. Su voz estaba llena de ira mientras señalaba directamente a David y maldecía. ¿Nadie vino a buscarte? No te lo suplicó. No te lo explicó. ¿Sabes siquiera las tonterías que dijiste en el grupo? ¿Qué hacías cuando se arrodilló para rogarle al especialista extranjero que tratara a mi hermana? Se le quebró la voz. Ya había oído de mi madre, Minus and Minus Lab, que las dos cosas de las que estaba más orgullosa eran casarse con mi padre, Minus and Minus Lab, y criar a su hermano menor y hacerlo prosperar. La relación entre los dos hermanos era extremadamente estrecha. En ese momento, todos en la familia de Jensen guardaron silencio. Una enfermera salió del quirófano. Señorita Annie. El paciente quiere verla. La enfermera me saludó con la mano. Entré corriendo de inmediato. Mi padre menos y mi esposa menos llevaba un respirador artificial. Y exhalaba más que inhalaba. Annie. ¿Dónde está Jensen? Su breve momento de lucidez fue solo el último destello de vida. La situación de mi madre menos y la de Miley menos era igual de desoladora. Ni siquiera tuvo la oportunidad de despertar. Papá. Lo siento. Sentí un nudo en la garganta.
Si fuera yo quien estuviera al borde de la muerte y ni siquiera pudiera ver a mi hijo por última vez. Podría morir de arrepentimiento. B. Busca al abogado Víctor. Jensen. Jensen él. Mi padre, menos y menos ley, no pudo terminar sus palabras. El electrocardiograma mostraba una línea recta. Y como si sintiera la partida de mi padre, menos y menos ley. Mi madre, menos y menos ley, derramó una lágrima por el rabillo del ojo y luego también falleció. No sé cómo salí del quirófano. Solo oía el llanto desgarrador de la familia de Jensen en el cuartel. Cuando recuperé la consciencia, cubrieron a los dos ancianos con un sudario blanco y se los llevaron. Sentí como si me hubieran vaciado por completo. Me desmayé en el suelo. Cuando desperté había pasado otro día. Y estaba en una sala del mismo hospital. Déjense de tonterías. Ustedes, los de la familia Jensen, no tienen que preocuparse por las consecuencias. Aléjense de mí lo más posible. El tío de Jensen maldijo furioso en la puerta de la sala. Luego regresó furioso desde afuera. Tío, dáselo. ¿Hay alguna novedad sobre Jensen?, pregunté con entusiasmo. Negó con la cabeza en silencio y luego me trajo un documento. Este es el testamento de sus leyes de in minus. Lo envió el abogado Víctor. Todos sus bienes le quedarán a usted. Y el abogado Víctor dijo que el acuerdo matrimonial previo al acuerdo de divorcio entre usted y Jensen carece de validez legal. Y tienes derecho a la mitad de sus bienes conyugales. El abogado Víctor te ayudará con la demanda de divorcio. Ve y lucha por ello. Esto también es lo que quieren tus leyes de in minus. Esperan que tengas una vida mejor. Los tíos de Jensen también eran geniales. Era evidente que había llorado mucho. Contuve los sollozos y asentí. Después de comer algo en casa de la abuela. Salí del hospital. Quería volver a ordenar la casa y, de paso, dirigir el acuerdo de divorcio de Jensen. La casa estaba vacía y muy silenciosa. El silencio me puso un poco nervioso. Temía que ver esas escenas tan familiares me emocionara. Así que recogí mis cosas y me dispuse a irme. En ese momento, sin un suspiro bajo, Jensen regresó del exterior. Sostenía a Luna en sus brazos. Y los dos entraron besándose. Ni siquiera notaron que había alguien en la sala. Jensen. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien? Disfrutando el momento. Luna levantó la vista de repente y me vio mirándolos. Jensen se quedó atónito un instante antes de verme. Se limpió con calma la mancha de lápiz labial de la cara y luego, directo y lo más cerca posible. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no mandaste a mis padres a la iglesia? Resopló con frialdad y me interrogó con enojo. Estaba un poco aturdido. Solía pensar que no tenía corazón. Pero recordó que hoy era el día en que sus padres iban a la iglesia y sabía con certeza que nunca se lo perderían. Entonces, ¿fue esta la razón por la que se atrevió a traer a Luna de vuelta con tanta valentía? Habla. ¿Te has quedado mudo? Jensen se me acercó furioso y me agarró la muñeca. Lo miré con los ojos rojos. Annie, Annie. No me malinterpretes a mí ni a Jensen. Lo que acabamos de hacer fue solo un gesto amistoso entre amigos. Y estos últimos días, me ha acompañado a comer mucha comida deliciosa. Vi los fuegos artificiales. Compré un montón de joyas inútiles y demás. No pasó nada más allá de lo previsto. ¿En serio? Luna, a mi lado, me presumió. Pensó que me enojaría. Pero ¿cómo podría importarme su provocación ahora? Jensen vio el documento en mi mano. ¿Qué es esto?, me preguntó. Le arrojé el acuerdo de divorcio en la cara y le dije con frialdad. El acuerdo de divorcio. Proporcionado por el abogado Víctor, amigo de mi padre. Jensen se quedó atónito por un momento. Y luego no pudo contener la emoción. ¿Divorcio? Tú eres quien está iniciando el divorcio. ¿Verdad? Me miró emocionado. Sí. Lo miré. Y una pizca de tristeza me invadió el corazón. Entonces Jensen echó un vistazo rápido al acuerdo de divorcio y firmó directamente en la columna de firmas.
Confío en el abogado Víctor. ¿Cuándo vamos a buscar el certificado de divorcio? Jensen pensó que el acuerdo de divorcio lo favorecía por completo. Al oír esto, lo miré fijamente. Nos iremos después de que mi tío termine con el funeral de mis padres. Jensen se quedó atónito. Eres un gafe. ¿No te trataron bien tus leyes y las de Minos? ¿Cómo te atreves a maldecirlas con tanta saña? Luna me señaló y me regañó a gritos. Jensen me agarró del cuello con rabia. Discúlpate. Las venas de su frente se hincharon de rabia. Intenté romperle la mano. Pero no pude. Olvídalo. Ya que has vuelto, llamaré a tu tío. Negué con la cabeza, no quería seguir lidiando con Jensen. Justo cuando marcaba el número, Jensen me tiró el teléfono al suelo. ¿No vas a parar nunca? Ya pasaron 3 días. Llevo 3 días evitándote. Y sigues diciendo tonterías. ¿Verdad? ¿Y quieres llamar a mi tío? ¿Sabes siquiera dónde está? Jensen seguía pensando que estaba fingiendo. Lo miré y de repente me dio pena. No podía ni imaginar lo arrepentido que estaría cuando se enterara de todo. Jensen. ¿No me crees ni una palabra? Lo miré y pregunté lentamente. Tonterías. Me da asco solo mirarte. ¿Acaso eres 10.000 tasbitas Luna? ¿Por qué debería creer tus tonterías? Jensen se burló y me preguntó. Estaba tan enojado que me reí. ¿No podrías simplemente encender tu teléfono y echar un vistazo? Sentí una tristeza indescriptible en el corazón. Sentía que mis leyes y las mías no merecían esto. Jensen se burló y me provocó mientras encendía su teléfono. Bien. Lo encenderé. ¿Cuál es el problema? Por fin encendió su teléfono. Para disfrutar de su tiempo a solas con Luna, apagó el teléfono durante 3 días y 2 noches y se perdió todo. Al principio, no tenía señal. Y Jensen aún podía reírse. Después de sus mensajes telefónicos. Mensajes de voz. Y todos los mensajes de WeChat mostraban más de 99 en rojo. Su rostro finalmente cambió. Y debió haber contratado a alguien para hackear tu teléfono. Ignórala. Luna lo arrulló a su lado. Jensen dudaba, pero abrió WeChat. Tras ver al grupo, el chat y los mensajes de varios familiares, su rostro palideció al instante. No. Esto no puede ser verdad. Su voz temblaba. Todos deben estar uniéndose para engañarme. ¿Verdad? ¿Ayer fue el Día de los Inocentes? Abrió las ventanas de chat una por una y revisó los mensajes. Casi todos lo regañaban. Esto no puede ser. ¿Cómo pudieron mis padres tener un accidente de coche? ¿Cómo no iba a saber si les había pasado algo? La expresión de Jensen era peor que llorar. Sabía que por fin se estaba dando cuenta de la verdad. Te llamé. Y el hospital también te llamó. Incluso te pedí dinero. Hablé despacio. Jensen estaba completamente atónito. Se quedó boquiabierto. Yo creía que solo decías tonterías. ¿Y? ¿De qué hablas? Bestia. El tío de Jensen entró y le dio una bofetada. Tío. ¿Por qué has vuelto? Jensen perdió su última esperanza. Pero el tío no dijo ni una palabra y solo siguió abofeteando a Jensen. ¿Qué haces? Aléjate de mi hermano Jensen. Luna se adelantó para intervenir. El tío no tuvo piedad y la tiró al suelo de un manotazo. Piérdete. Si no fuera por ti. Este espíritu zorro. Jensen. No importa lo estúpido que sea. No habría perdido la oportunidad de cumplir con sus deberes filiales. Maldijo a Luna. Luna no se atrevió a decir nada después de recibir la bofetada y solo sollozó suavemente. Miraba a Jensen de reojo de vez en cuando. Intentaba que Jensen sintiera lástima por ella. Después de que el tío se cansara, encendió un cigarrillo tras otro. Annie. ¿Firmó el acuerdo de divorcio? El tío me miró. Cuando asentí continuó, entonces puedes irte primero.
Puedes volver para el funeral. Ve y descansa bien. Suspiré y asentí. Luego se fue. Detrás de mí. Podía oír a Jensen llorando y lamentándose. ¿Se arrepentía ya? Era demasiado tarde. El funeral estaba programado para el día siguiente. Pensé que al menos podría descansar un poco antes. Pero esa noche la policía vino a mi puerta. Señorita Annie. Sospechamos que el accidente de coche entre usted y Minuslav fue premeditado. Por favor, coopere con nuestra investigación. La noticia de la policía me impactó profundamente. Pensándolo bien, el accidente de coche que tuvimos con Minuslav tuvo muchos aspectos irrazonables. Mi padre, Minuslav, era conductor con décadas de experiencia. Había tenido accidentes de coche antes. Pero siempre lograba minimizar el peligro. Entonces, ¿por qué fue tan grave este accidente? Cooperaré con la investigación. Fui inmediatamente a la comisaría con ellos. Fue entonces cuando me enteré de que habían detectado un dispositivo de protección extraño en el coche de Minuslav y mío. Este dispositivo podría provocar fallos en las funciones de conducción. Mi coche y el de Minuslav perdieron el control. Chocamos contra un camión grande al borde de la carretera a gran velocidad. Finalmente nos detuvimos tras ser golpeados violentamente por el camión. Según los registros del sistema de infoentretenimiento del vehículo, al pasar por una rotonda grande, el coche aceleró repentinamente. La policía dijo. En pocas palabras, el conductor pisó el acelerador a fondo al hacer un giro pronunciado. El coche derrapó por el agua en la cuneta. Además, el sistema no detectó ninguna frenada durante el proceso. Pero según nuestra investigación en el sitio Minus, sabemos que el fallecido intentó frenar varias veces, pero no funcionó. Eso me dijo la policía. El coche eléctrico de mi padre, Minus y Minuslav, era nuevo. Lo que ocurrió significa que la conducción anormal se debió al dispositivo de protección. De repente una persona me vino a la mente. Tengo una pista. Le comuniqué a la policía mi sospecha. Hace una semana, Luna vino a casa de Minuslav y Mía a pedir prestado el coche. Aunque Miley y la de Minuslav se resistieron, Jensen insistió. Y finalmente, Luna se fue en coche. Mi hija y la de Minuslav no solían salir en coche. Solo usaba su coche cuando las llevaba a la iglesia para que estuvieran cómodas. Si Luna era la verdadera culpable, no solo quería mi vida y la de Minuslav, sino la de los tres. Bien. Le haremos un interrogatorio sorpresa a Luna. Gracias por la pista. Tras investigarme, la policía descartó temporalmente mis sospechas y aceptó la pista que les di. Al día siguiente en el funeral. Me quedé atónito al ver a Jensen. De la noche a la mañana, se había quedado sin pelo. La familia de Jensen lloraba desconsoladamente. Sobre todo el tío David, quien insistía en que no debería haber dudado y que al menos debería haber ido al hospital a verlos. No sentí ninguna compasión por su arrepentimiento. Si alguno de ellos hubiera usado el cerebro, no se arrepentirían tanto. Así que se lo buscaron. Luna también estaba en el lugar. Lloraba con la misma angustia que si los fallecidos fueran sus propios padres. Jensen estaba arrodillado y no se levantó. Después del funeral, el abogado Víctor me organizó una reunión con Jensen. Hablé sobre la división de bienes. He hecho una asignación bastante justa. Si alguno de ustedes tiene alguna objeción, pueden presentar una demanda más adelante. Dijo Víctor. El abogado Víctor era mi abogado. Vino solo para que Jensen afronte la realidad. Jensen no estaba de humor para revisar esos documentos. Pero como el contenido de la división de bienes no era muy extenso, vio que algo andaba mal en una de las cláusulas. Leyó el resto. Espera. Annie y yo acordamos dividirlo todo a partes iguales. ¿Por qué? Este tipo de acuerdo necesita ser notariado al principio para que sea legalmente válido. Lo siento. Pero no lo notarizó. El abogado Víctor lo interrumpió directamente. Jensen abrió la boca y preguntó, ¿entonces por qué toda la herencia de mis padres va a ella? Cuando Luna se enteró de que toda la herencia me la dieron a mí. Ni siquiera Jensen podía quedarse quieta. ¿Qué?
¿Por qué tenía que atribuírselo todo? Su voz era estridente. El abogado Víctor frunció el ceño. Solo estoy siguiendo el testamento del difunto. Si tiene alguna pregunta, por favor, pregúntele a la persona correspondiente. Sus palabras dejaron a Luna sin palabras. Aquí están los certificados del testamento y parte de los certificados de propiedad de tus padres. El abogado Víctor continuó sacando los certificados. Era abogado. Si no tenía plena confianza, ¿cómo se atrevería a hacer eso? Por último, observé las expresiones de ambos. Observé cómo sus expresiones cambiaban de la sorpresa a la ira y luego a la impotencia. ¿Qué clase de hechizo mágico les lanzaste a mis padres? ¿Cómo pudieron dejarte toda la herencia? ¿Los amenazaste? Luna se negó a creer que todo esto fuera cierto. Simplemente la miré con indiferencia y dije: piensa lo que quieras. Pero esto es lo que merezco. Y no te daré ni un centavo. Estaba tan enojada que quería atacarme. Pero justo entonces llegó la policía. Luna. Estás arrestada. ¿Qué haces? ¿Por qué la arrestas? Caballeros, miré a los policías con descontento. Pero la policía mostró la orden de arresto y dijo directamente: encontramos el dispositivo de protección más avanzado en la cicatriz de la víctima. Luna tiene un registro de compra de este dispositivo. Tenemos motivos para sospechar que ella es la sospechosa. Y la estamos arrestando. Por favor, cooperen con nuestra investigación. Tras explicarle, la policía se llevó a Luna fácilmente. Jensen quedó atónito. Esto no puede ser verdad. Luna no pudo haber hecho esto. Es imposible. Rugió de dolor. Lo miré y pensé que era ridículo y lamentable. Entonces Jensen persiguió a la policía. Oí que esperó mucho tiempo en la comisaría. Esa noche Luna confesó lo que había hecho. Ella fue quien compró el dispositivo de protección y lo instaló en el coche de los dos ancianos. Cuando me llamaron a la comisaría al día siguiente, vi por casualidad cómo la escoltaban fuera de la sala de interrogatorios. Cuando Luna me vio, de repente perdió el control de sus emociones. Maldita sea, me denunciaste. ¿Cierto? ¿Por qué no moriste con ellos? Originalmente quería que los tres murieran camino a la iglesia. Jensen y yo podríamos haber asistido a sus funerales al regresar. Podría haber vivido feliz con el hermano Jensen. Todo es por tu culpa. Perra. Lo arruinaste todo. Me señaló y maldijo. Estaba a flor de piel. Pero después de recibir 2 porras, obedeció de inmediato. Por supuesto. No me importaban sus tonterías. Mi vida está en mis manos. Cuando conocí al policía, me dijo que quería que me llevara a Jensen. Se había negado a irse y dijo que quería interceder por Luna. Pero cuando me llevó a la sala de interrogatorios, Jensen ya no estaba. De repente hubo un alboroto en la entrada de la comisaría. Llama al 120. Al salir, vi a Jensen siendo retenido por la policía. Luna yacía en un charco de sangre junto a él. Abrí la boca, pero no pude emitir ningún sonido. Esto no era lo que esperaba. Papá. Mamá. Te vengué. Te vengué. Jensen lloraba y gritaba. Luna yacía en el suelo, escupiendo sangre sin parar. Incluso extendió los dedos hacia Jensen. No entendí qué intentaba expresar. Ya no tenía oportunidad de expresar nada. Murió antes de que llegara la ambulancia. El delito de Jensen fue grave. Y finalmente fue condenado a muerte. La persona a quien más deseaba ver antes de morir era yo. Tras muchas dudas, fui a verlo. El ambiente en la prisión no era bueno. Y Jensen había perdido mucho peso. Cuando me vio, me saludó con una sonrisa. Annie, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? Sonrió. Igual que cuando me cortejó por primera vez. Al ver su sonrisa, de repente derramé lágrimas. Sabía muy bien lo cruel que fue cuando me mató en mi vida anterior. Pero aún me sentía triste al verlo ahora. Annie. La persona por la que más siento pena eres tú.
Mis padres sabían lo bueno que eras. Pero yo no noté tus esfuerzos en absoluto. No soy un ser humano. De verdad que no. Mientras hablaba, lloró tanto que no pudo recuperar el aliento. Si hay una próxima vida, espero poder volver a verte. Sin duda te trataré con todo mi corazón. Te juro que te compensaré por todo lo que te debo en esta vida. Al verlo llorar, sentí un gran alivio. Por fin, me dirijo a Silbriar. Lo miré en la sala de visitas. Dije. En la próxima vida. Recuerda ser una buena persona. Adiós. El corazón de Jensen, sin sus gritos desgarradores, ya no podía hacerme llorar. Su vida llegó a su fin. Pero la mía estaba a punto de comenzar de nuevo. Antes del examen médico prenupcial, a mi prometido le diagnosticaron insuficiencia renal. Para salvarle la vida, acepté donarle uno de mis riñones. Pero justo después de la cirugía, me mostró su primer amor delante de mí. Sosteniendo su mano. Gracias por el riñón. Esposa. Ahora puedes irte. Me toqué la cintura y de repente sonreí ampliamente. ¿Quién te dijo que me trasplantaron el riñón? Un solo, cariño. ¿Puedes ayudarme a conseguir el informe médico más tarde? Necesito ir al baño. La misma escena. El mismo diálogo. En mi vida pasada. También fue en este hospital donde Ethan me pidió que recogiera su informe médico. En el momento en que el médico me informó que el informe indicaba insuficiencia renal. Me eché a llorar. Ethan no dejaba de consolarme. Diciendo que estaba bien y que podía casarme con otra persona. Cuanto más decía eso, más lloraba. Después. Recorrí casi todos los hospitales del país, pero no pude encontrar un donante de riñón compatible. Hasta que, como quien no quiere la cosa, me dijo, ¿por qué no te haces la prueba para ver si el tuyo es compatible? Claro que sí. Después del examen, mi riñón era perfectamente compatible con el suyo. Sin embargo, como aún no estábamos casados y no éramos familiares directos, no podíamos operarnos en un hospital convencional. Ethan contactó específicamente al médico que le había realizado el examen físico. Ese día, decidí hacerme el trasplante de riñón en privado. Antes de la anestesia, Ethan me miró con cariño. Cariño, de ahora en adelante serás parte de mi vida. Definitivamente te apreciaré. Asentí con lágrimas en los ojos. Después de más de 10 horas de cirugía. Los efectos secundarios de la anestesia fueron desapareciendo poco a poco. Desperté en un apartamento de alquiler destartalado. Intenté abrir los ojos con todas mis fuerzas, pero no vi a nadie. Cuando llamé a Ethan, solo me salió una señal de ocupado. No fue hasta que apareció junto a mi cama con una mujer que me di cuenta de la verdad, me había estado mintiendo todo este tiempo. Así seguí así durante unos meses. Y finalmente decidí acabar con mi vida saltando de un edificio. Cariño, ¿qué haces ahí parada? Ve a buscarme mi informe médico. La voz familiar resonó en mis oídos. Cuando volví a mirar a este hombre hipócrita frente a mí, finalmente confirmé que había renacido. De acuerdo. Le respondí con voz débil y me di la vuelta para ir a la sala de historiales médicos. De camino a buscar el informe. Lo pensé un buen rato. Al final decidí quedarme al lado de Ethan por ahora para investigar. Después de todo, no podría haberme convencido él solo para donar un riñón. Entre tanta multitud, fue capaz de darme en el blanco con tanta precisión. Creo que debe haber alguna fuerza detrás de él, empujándolo. Así que decidí disfrazarme primero. Igual que en mi vida pasada. Me senté en el banco mientras el médico me decía con aire de pesar que Ethan tenía insuficiencia renal. Pero por sus sutiles expresiones, aún detecté algunas pistas. Desde que entré en la habitación hasta ahora, no le había dicho que era familiar. ¿Cómo sabía de mi relación con Ethan? Además, en cuanto entré, me miró como si ya supiera que estaría allí. Memoricé su nombre, Derek. Doctor. ¿Qué hacemos? Es muy joven. Debe salvar a mi prometido. Ni siquiera nos hemos casado. No quiero ver morir a un joven. Intenté fingir mucha tristeza.
Pero definitivamente no pude llorar inmediatamente como lo hice en mi vida pasada. Pensé que ya estaba demostrando un gran autocontrol al no maldecir a toda su familia. En cuanto terminé de hablar, Ethan apareció detrás de mí después de ir al baño. Caminó lentamente hacia mí y me tomó la mano con suavidad. Lo siento. Cariño, me culpo por no haber podido acompañarte hasta el final. Uf. Casi no pude contener las ganas de vomitar. Me miró con cariño y continuó, gracias por cuidarme todos estos años. Cariño, no quiero que mi enfermedad te afecte. Terminemos con esto. Bueno. Dije la verdad sin querer. Sé que no te convence. Se quedó paralizado. ¿Qué acabas de decir? Cariño. Reprimí mi odio. Me puse de pie. Y le arregló la ropa. Mirándolo a los ojos, dije. Solo bromeaba. Claro que siempre estaré a tu lado hasta que te cures. No te preocupes. Después de decir eso, incluso fingí secarme una lágrima. Gracias. Cariño. Conocerte en esta vida ha sido mi mayor bendición. Me da miedo reírme a carcajadas. Me pellizqué el muslo a escondidas. Al instante después de haberme desahogado, se me llenaron los ojos de lágrimas. No te preocupes. Me aseguraré de que sigas con vida. Apreté los dientes al enfatizar las últimas palabras. Entonces inmediatamente inventé una excusa para irme del hospital. Tenía miedo de que si me quedaba más tiempo perdería el control y le daría una bofetada. Después de salir del hospital, tomé inmediatamente un taxi de regreso a mi pueblo. Cuando bajé del coche, vi a mi madre todavía trabajando duro en el campo. Se me llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. En mi vida pasada. Después de que Ethan me engañara para que donara un riñón y cayera en una profunda depresión. Mi salud se deterioró rápidamente. Mi madre tuvo que dejar el campo y venir al hospital de la ciudad para cuidarme a tiempo completo. Desafortunadamente mi destino estaba completo. Al final, todavía tenía que llorar la muerte de su hijo. Ahora que el cielo me ha dado una segunda oportunidad de vivir. Nunca dejaré que esa tragedia se repita. Mamá. He vuelto. Grité en su dirección. Cuando mi madre se giró y vio que era yo, esbozó una sonrisa que le arrugó la cara. ¡Ay! No dejes que mi mamá se cubra de tierra. Me quedaré con tu ropa bonita. Pero todavía la abracé fuerte. Sin soltarla. Mamá. Te extrañé. Buena chica. ¿Sufriste alguna injusticia en la ciudad? Díselo a mamá. Y te defenderé. Mientras hablaba, mi madre me tomó de la mano y me condujo hacia la casa. En mi vida pasada, para ayudarnos a Ethan y a mí a comprar un apartamento en la ciudad, mi madre vendió más de 4 hectáreas de tierra y el poco ganado que nos quedaba. Solo para reunir el enganche. Sin embargo, Ethan me había manipulado completamente en la ciudad. Malgasté no solo los ahorros de mi madre, sino que también perdí mi riñón por su engaño. Pensando en esto, mi odio por Ethan se intensificó aún más. Una vez que llegamos a casa, inmediatamente saqué la tarjeta del bolso y se la di a mi madre. Mamá. Aquí tienes 200. Querido Joan. Lo gané trabajando estos últimos años. ¿Puedes ayudarme a mantenerlo a salvo? Mi madre pareció sorprendida. No esperaba que le diera dinero en cuanto volviera. La tranquilicé. Mamá. No le des demasiadas vueltas. Después de trabajar al aire libre todos estos años, me he dado cuenta de algo: la vida rural es realmente fantástica. No hay necesidad de obligarnos a comprar apartamentos tan caros en la ciudad. Al final, si nos pasa algo, ni siquiera sabemos quién lo heredaría. No supe qué frase le hizo gracia a mi madre. Pero se tapó la boca y se rió. Tonta. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? Pero no puedo aceptar este dinero. ¿No estás a punto de casarte con Ethan? Deberías guardar esto para los preparativos de tu boda. Mis ojos se oscurecieron al instante. Mamá. Ya no quiero casarme con él. No quería contarle a mi madre todo sobre Ethan primero.
Porque temía que se preocupara. Y segundo, porque no pude explicarle el renacimiento. Percibiendo mi bajo estado de ánimo. Mi madre, siendo perspicaz, me tomó la mano y me la acarició suavemente. No te cases, está bien. Vuelve y cultiva conmigo. Te lo cuento. Con toda nuestra tierra. Podríamos mantener a 10 de ustedes. Me acurruqué en sus brazos. Meciéndose suavemente con su respiración. Y suspiró. Mamá. Me alegra mucho volver a verte. ¿Qué dices? Si alguna vez te cansas de la ciudad, vuelve y quédate unos días. Mamá estará contigo todos los días. Mamá. Yo también me quedaré contigo, pero no solo en el campo. Esa noche insistí en dormir con mi madre en la misma cama tradicional de ladrillos calentados. Escuchando el ritmo familiar de su respiración de mi infancia. Dormí profundamente y en paz. Solo llevaba menos de 2 días en mi ciudad natal cuando Ethan llamó. Mi esposa. ¿Dónde has estado? No te he visto en la empresa últimamente. Parecía muy ansioso después de solo 2 días sin verte. Tenía miedo de que no volviera. En mi vida pasada, Ethan y yo nunca habíamos vivido juntos. Él lo había declarado solemnemente. No apoyo la cohabitación prematrimonial. Ahora que lo pienso, probablemente temía que no le contara sus secretos. Cariño, mi mamá está cosechando últimamente. Así que me tomé unos días libres para ayudar en el campo. Vuelvo mañana. Ethan cambió de tema de repente. Por cierto. El doctor Derek me llamó hoy. Dijo que aún no han encontrado un donante de riñón. Pero me dijo que no me preocupara, que quizá haya mucha gente que aún no se haya registrado en el hospital. Escuchar a Ethan decir eso de nuevo me aceleró el corazón. Respiré hondo varias veces para tranquilizarme antes de responder. Bueno, ya he cumplido mi obsesión. Entendido, cariño. Cuando termine aquí. Volveré y te ayudaré a buscar un donante. Después de colgar, coloqué la tarjeta bancaria a escondidas debajo de la almohada de mi madre. Mientras ella dormía la siesta, tomé un taxi de vuelta a la ciudad. De camino, tras haber cumplido mi obsesión. Me pregunté si debía tener cuidado con otras personas además del Dr. Derek. Al llegar al edificio de la empresa, de repente me vino a la mente otra persona, el primer amor de Ethan en la universidad. Vanessa. En mi vida pasada. Solo la había visto una vez, justo después de mi cirugía. Ese día, incluso me reveló voluntariamente algunas cosas que desconocía. Como que ella y Ethan habían estado juntos desde la universidad. Hasta que llegué yo. Estaba seguro de que había sido parte del plan de Ethan. Un momento. Vanessa y Derek, sus nombres. Esto empezaba a ser muy inquietante. Decidí investigar a escondidas. Nuestra empresa ocupa 3 plantas de un edificio de oficinas. Ethan y yo trabajamos en plantas diferentes. Primero. Volví a informar a Recursos Humanos para cancelar mi licencia. Luego me presenté deliberadamente en el piso de Ethan para que se asegurara de que la devolvieran a la oficina. Finalmente fui al sitio web de Civil. Le dije a mi supervisor que necesitaba reunirme con un cliente. En realidad, me dirigí discretamente al trabajo de Vanessa. Usando recuerdos de mi vida pasada, contacté con un compañero de universidad de Ethan y me enteré por el de que Vanessa trabajaba como administrativa de entrada de datos. Y que era la hermana biológica de Derek. Reconocí este hospital. La mayoría de los empleados de nuestra empresa se hicieron sus exámenes médicos preempleo aquí. Y ella lo recomendó a nuestros directivos. De repente todo cobró sentido. Supongo que no había cumplido mi visión. Después de realizarme el examen físico en este hospital, Ethan vio en el historial de Vanessa que mis parámetros renales y mi tipo de sangre coincidían con los suyos. Así que Ed me tendió toda esta trampa. Estaban en el punto de mira desde que me uní a la empresa. Poco a poco me fueron atrayendo al pozo que Ed diseñó. Era como un corderito recién nacido. Criado con esmero, solo para ser devorado al final. Pero ahora el riñón que él quiere sigue en mi cuerpo. Puedo jugar con él como quiera. Porque cuando volví a la oficina, estaba de muy buen humor.
Era hora de comprobar si este perro se curaba. Cariño. De repente me apetece un chai y tú dices té con leche. Pero no puedo salir del trabajo. ¿Puedes pasármelo? Media hora después, Ethan vino corriendo hacia mí. Jadeando. Me dio un té con leche. Tomé un pequeño sorbo. ¿Por qué no tiene azúcar? Lo quería endulzado. Cariño. Un tun, Ethan. Todavía recuperando el aliento. Casi se me escapa algo. El azúcar es malo para él, se tragó la última palabra. Cariño. ¿Puedes comprarla después del trabajo? Acabo de enterarme de que tengo insuficiencia renal. Y hace tanto calor hoy que no puedo caminar mucho. Le respondí con frialdad. ¿No dijo el médico que te queda al menos un año? Si quieres ir, perro. Solo dilo. No hay necesidad de usar tu condición como excusa. Era raro que perdiera los estribos después de tanto tiempo de citas. Ethan entró en pánico al instante y empezó a tranquilizarme. Perro, qué rabia. Bebé. Irá a comprarlo ahora. ¿De acuerdo? Solo bromeaba antes. Endulzado. ¿Verdad? Lo conseguirá enseguida. Dicho esto, Ethan salió corriendo de nuevo. Para cuando regresó a la oficina por segunda vez, ya era hora de salir. Vi a nuestro supervisor en el chat grupal regañarnos si pillaban a algún empleado que no se quedara en su escritorio durante el horario de trabajo. Los despedirán inmediatamente. Seguí a los colegas que habían estado inundando el chat y escribí uno. Justo entonces, lo siento. Ethan llamó. Hola. Cariño. Tengo que trabajar horas extra esta noche. Así que no puedo cenar contigo. Cuida lo que comes y trata de no pedir comida para llevar. Hoy por fin entendí por qué Ethan siempre se había preocupado tanto por mi dieta durante nuestra relación. Todo era por mi riñón. Pero esta vez, si quiere mi riñón, no será tan fácil. Después de empacar, no fui a casa. En cambio, pedí un café en la cafetería de abajo. Listo para esperar a mi presa. Efectivamente. Ethan mintió, perdió trabajando horas extras. Estaba esperando abajo a su primer amor, Vanessa. Estaban acurrucados el uno contra el otro. Claramente tramaba algo. Los llamé. Sin importarme si armaba un escándalo, cariño. Ethan se quedó paralizado al oír mi voz. Cariño, tú también. ¿Qué haces aquí? Levanté mi bolsa de café. Iba a tomarme un café antes de irme a casa. No esperaba encontrarte aquí. De repente me quedé insatisfecho. Lo siento. Cambié de tema. ¿No dijiste que estabas haciendo horas extras por teléfono? ¿Qué haces aquí? ¿Y quién es? La chica que estaba al lado de Ethan me extendió la mano. Hola. Cuñada. Soy Vanessa. Compañera de Ethan en la universidad. Puedes llamarme Vanessa. Vine a hablar con él sobre su situación como donante de riñón. Últimamente ha estado buscando uno por todas partes. Y como trabajo en un hospital. Pensé que Ethan intervino. Cierto. He estado intentando conseguir ayuda de todos mis conocidos. Y como Vanessa es enfermera, quería pedirle consejo. Reaccionaron rápidamente pasando por alto la situación con suavidad. En ese momento, mis ojos se nublaron. Y fingí ahogarme. Cariño. ¿Y si no encontramos un riñón compatible? No quiero perderte. Con el rabillo del ojo, noté la sonrisa burlona en sus labios. No estés tan triste, cariño. Creo que ocurrirá un milagro. Si no me equivoco, ese milagro del que habla soy yo. En ese momento Vanessa intervino deliberadamente. Cuñada. ¿Por qué no te haces la prueba también? ¿Y si eres compatible con Ethan? ¡Guau! Ya ni se molestó en ocultarlo, quería jugar con las cartas. Ethan frunció el ceño y se giró para regañar a Vanessa. ¿Qué dices?
¿Cómo podría usar el riñón de mi esposa? Aunque muriera o saltara de este edificio. Jamás haría eso. Tenía que admitirlo. La actuación de Ethan fue magnífica. Si no hubiera sabido lo que venía, podría haber caído en la trampa. Fingí emoción. Cierto. ¿Por qué no se me ocurrió? Cariño. Creo que tu compañero tiene toda la razón. Déjame hacerme la prueba. Ethan me miró con ternura. No, cariño. No puedo usar tu riñón. Me siento culpable por el resto de mi vida. Con solo unas palabras, Ethan cometió un desliz. Su insinuación fue clara, ya sabía que mi riñón sería compatible. Pero en lugar de exponerlo, lo miré fijamente y le prometí un esposo. No intentes convencerme más. Mientras mi riñón sea compatible con el tuyo, te lo daré sin dudarlo. Esto lo emocionó tanto que intentó abrazarme justo delante de su primer amor. Fingí timidez y esquivé su agarre con destreza. Que fuera feliz unos días más, después de todo. Un pez siempre se agita varias veces antes de morder el anzuelo. 5 al día siguiente tras cumplir mi estancia. Ethan y yo nos fuimos al hospital donde trabajaba Vanessa para el reconocimiento médico. Durante las pruebas, Ethan se emocionó cada vez más. Cada resultado demostraba que mi riñón era compatible con su cuerpo. Ya que habíamos llegado a este punto, era hora de pedirle algo. Esposo. Esta es una decisión importante. Quiero hablarlo con mi mamá primero. Después de todo, me crió con tantas dificultades que necesitamos su consentimiento. En mi vida pasada, se preocupaba tanto por Ethan que temía que mi madre se opusiera. Así que fue directo a cirugía sin consultarla. Lo que llevó al desastre. Esta vez, fue más inteligente reducir a mi madre como escudo primero. Cuando Ethan escuchó que necesitaba hablarlo con mi madre, su expresión se puso seria al instante. Esposa. Creo que tienes toda la razón. Definitivamente deberíamos hablar con la tía sobre algo tan importante. Ya que tú eres su hija. ¿Quieres que vaya contigo? Fingí dudar y me negué rotundamente. Será mejor que no. Mi mamá ya te detesta. Si apareces, me temo que se negará aún más. Para seguir dándole la zanahoria. Me di una palmadita en el pecho y le aseguré, pero no te preocupes. Cariño, mi mamá siempre me escucha. Esta vez sí que la convenceré, solo espera mis buenas noticias. Bajo la mirada conmovida de Ethan, salí rápidamente del hospital. Pero en lugar de regresar a mi ciudad natal, reservé una habitación cerca del apartamento de Ethan. Y lo más importante, después de haber cumplido mi obsesión, el balcón daba directamente a su sala. Lo hace perfecto para la vigilancia. Menuda historia. Apenas le escribí el mensaje, subió al coche y entró en su edificio de la mano de Vanessa. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. Tan pronto como entraron, empezaron a hacer cosas indescriptibles. Desde mi perspectiva, tenía una vista despejada. Tuve que admirar la corona, incluso con insuficiencia renal. Llamó y no se quitó los pantalones. Usé una cámara de alta definición que alquilé por internet. Filmé toda la escena. Entonces casualmente marqué el número de Ethan. Estaba en la sala de enfrente. Él y Vanessa acababan de hacer ejercicio y estaban jadeando en el sofá. Cuando vieron mi nombre en el teléfono, ambos dispararon. Ethan contestó. Al principio su voz era tensa. Hola, esposa. ¿Por qué llamas ahora? ¿Significa esto? Tu mamá estuvo de acuerdo. Sabía que su voz se emocionaba más. Incluso Vanessa, a su lado, se levantó expectante. Corrí un poco la cortina y miré por la ventana, fingiendo vacilación. Marido. Mi mamá. Ella. ¿Qué pasa? ¿No estuvo de acuerdo con que me salvaras? ¿O hay otra razón? Solo dime. Respiré hondo y dije lo que había ensayado. Mi mamá dijo que solo aceptaría la donación de riñón si primero compraba una casa para la boda. De lo contrario, no se sentirá tranquila. En mi vida pasada. Apenas un mes después de la cirugía.
Ethan y Vanessa habían comprado un apartamento de 3 habitaciones cerca de la empresa, pagado en su totalidad. Era evidente que él se hacía pasar por pobre conmigo. Incluso le insistía a mi madre para que vendiera su terreno como anticipo. A ver si esta vez sigue así. Ethan se sentó en el sofá, rascándose la cabeza. Silencio al teléfono. Vanessa le agarró la mano y negó con la cabeza con furia. Claramente instándolo a negarse. La escena que tenía ante mí era más entretenida que cualquier película, absolutamente emocionante. Tras colgar el teléfono para consultar a Vanessa, se giró para asentir. Obviamente Ed no cumplió con su promesa. Llegaron a un consenso tras una discusión. Pero no me importaba lo que tramaran, la iniciativa siempre había sido mía. Después de colgar, pedí algo para picar por la noche y me senté junto a la ventana. Me puse a mirar anuncios inmobiliarios. Planeaba traer a mi mamá a la ciudad por unos días pronto. Después de todo, él trabajó duro casi toda su vida y nunca había sido líder en la ciudad. Y como alguien acababa de ofrecerme una casa. ¡Qué momento tan oportuno! 6 en los últimos días. Además de monitorear a Ethan, visité varias propiedades y finalmente elegí el mismo complejo que Ed compró en mi vida pasada. Hoy, habiendo cumplido mi promesa. Le envié una ubicación y le dije que viniera a pagar el depósito. Para ser justos, Ethan tenía muy buen gusto, las instalaciones y el ambiente eran de primera. Un poco caro. Pero, ¿a quién le importa? ¿Por qué debería importarme el precio? De todas formas, no es mi dinero el que se gasta. Cuando volví a ver a Ethan, parecía mucho más hacker que Ed. Incluso se olvidó de afeitarse antes de salir ese día. Parecía que mi ausencia estos últimos días lo había dejado extremadamente ansioso. Probablemente temía haberse fugado con mi riñón. Después de pagar la entrada entre lágrimas, le susurré al oído con fingida reticencia: esposo. Mi mamá dijo que hay que pagarlo todo. Si no, seguirá sin estar tranquila. Al oír esto, casi saltó. ¿Qué? ¿Pagado completo? ¿Sabe tu mamá cuánto cuesta eso? ¿De dónde se supone que voy a sacar esa cantidad de dinero ahora mismo? Dejé caer las lágrimas. Con cara de agravio. Lo siento, esposo. Sé que esto te está poniendo las cosas difíciles. Pero mi mamá es muy terca. ¿Qué tal si primero pedimos prestado a nuestros amigos, y se lo devolvemos juntos después de casarnos? ¿De acuerdo? Quizás mi sinceridad lo conmovió. O tal vez fue el pensamiento sobre mi riñón. Ethan miró mi cintura. Dudó un momento. Y acepté a regañadientes. Bien. Pensé que llamaría a Vanessa después de todo. Compró el apartamento al contado en mi vida pasada. Aunque me dio la espalda, aún podía oír con claridad la voz de Vanessa por teléfono. 10 minutos después el teléfono de Ethan sonó con un mensaje: el dinero había llegado. Después de pagar. Cuando llegó el momento de escribir el nombre del propietario, se lo recordé de nuevo a mi esposo. Mi madre me recalcó específicamente que solo mi nombre puede figurar en la escritura de la propiedad. Pero no te preocupes después de la cirugía. Agregaré tu nombre. Para entonces. Aunque mi mamá intente detenerlo, no importará. Ethan me miró fijamente. Tu mamá está siendo irrazonable. Usa mi dinero para comprar una casa, pero no me deja ponerle mi nombre. ¿Quién hace eso? Lo tranquilicé rápidamente. Ah. Ha sido pobre toda su vida. Tiene miedo de eso después del trasplante de riñón. Me dejarás de repente. Es solo su forma de prepararse para lo peor. Frunció el ceño. ¿Tú también lo crees? Para ganarme la confianza de Ethan, tuve que decir cosas que no sentía. Claro que no. Eres el mejor esposo del mundo. Nunca pensaría como mi madre. Pero ella solo me tiene como hija, por favor, intenta comprenderla. Cariño. Al ver que Ethan seguía dudando, jugué mi carta del triunfo. Ya te estoy donando un riñón. ¿Y aún dudas sobre el nombre de la casa? Ethan, hola Ethan. ¿Te gusta la casa o me gustas a mí? Como era de esperar. La mención del riñón fue suficiente.
Después de pasar la tarjeta, Ethan dio unas breves instrucciones antes de irse a toda prisa. Supuse que volvería a ver a Vanessa. En cuanto el agente inmobiliario me dio las llaves, decidí poner en marcha mi plan de venganza de inmediato. Disfruta de tus últimos días. De diversión. 7 Ahora que me encargué de Ethan. Era hora de centrarme en el Dr. Derek. Aunque él fue el responsable directo de mi engaño, indirectamente murió en su mesa de operaciones y en mi vida pasada. ¿Cómo pude dejarlo escapar tan fácilmente? Ya que él, como médico, se atrevió a realizar cirugías ilegales en privado. Sospeché que Ed había manejado más que solo el caso de Ethan a lo largo de los años. Me armé de valor y contraté a un investigador privado para que lo investigara. Lo que descubrimos me impactó incluso a mí. Durante años Derek y su hermana habían estado involucrados en el tráfico ilegal de personas en la red oscura. Con más de una docena de casos registrados. Ethan era uno de sus clientes recientes. Oí que la policía ya los estaba siguiendo. Pero Derek no lo sabía. Compré una tarjeta SIM nueva y me hice pasar por comprador para concertar una cita privada con él. En un café a las afueras de la ciudad, vi a Derek. En cuanto entró y me vio, se dio la vuelta para irse. Llamé rápidamente al Dr. Derek. Tengo información sobre ti. ¿No quieres verla? Dudó un buen rato, pero finalmente se quedó. Le puse delante un archivo con las conclusiones del investigador privado. Antes de que Ed leyera siquiera un tercio, el sudor le corría por la cara. Lo miré con frialdad. Dr. Derek. ¿Cree que sobreviviría a la cárcel si le envío este archivo a la policía? Le temblaba la voz. Y el pánico se apoderó de su rostro. ¿Qué quieres? Me encogí de hombros y continué. Quiero llegar a un acuerdo contigo. Parecía preocupado. Su mirada vacilaba de un lado a otro. No me molesté en ser amable y lo amenacé directamente con que hiciera lo que le dijera o enviaría este archivo a la policía. Tienes 15 segundos para decidir. Antes de que pudiera empezar a contar, se levantó bruscamente. Agitado. Bien. Acepto tus términos. Pero debes destruir todos estos archivos. También me levanté y extendí la mano derecha. Feliz cooperación. Después de la conversación. Derek no se demoró y se marchó. Lo que no sabía era que ya había enviado este archivo anónimamente a la comisaría por correo electrónico programado para entregarse después de la cirugía. Después de completar todo esto, me sentí más ligero al instante. Hojeé mi teléfono. Encontré las fotos de la infidelidad de Ethan. Y sonrió con picardía. Antes de la cirugía, decidí lanzarle otra bomba. A las 8, cuando terminaron mis vacaciones, volví al trabajo. Hoy era el día de los informes de trabajo del departamento. Y todos los empleados tenían que asistir. Llegué temprano y me senté entre el público. Cuando Ethan entró, lo llamé a gritos. Cariño, siéntate aquí. En cuanto se sentó, le di buenas noticias. Cariño. El Dr. Derek me contactó y me dijo que podía realizarnos la cirugía de forma privada. Sabes que no somos parientes ni estamos casados. Así que no puedo donarte un riñón por los medios habituales. Murmuró. Creo que aún no le he contado lo del trasplante de riñón. ¿Cómo hacía para no oírme? Seguí feliz, después de haberme despertado por dentro. Ayer terminé mi examen físico. Y el Dr. Derek dijo que todos mis indicadores son excelentes. Podemos hacer el trasplante cuando queramos. Las palabras trasplante de riñón parecían tener una extraña magia y se emocionaba cada vez que las oía. Eres tan bueno conmigo. Cariño. Incluso me enojé contigo cuando compramos la casa. Pero no te enojaste y seguiste pensando en mí. Estoy muy conmovida. De verdad. Pensé que te estaban conmoviendo demasiado pronto. Antes de que pudiera seguir molestándolo, la reunión comenzó. Después de que el líder habló, llegó el momento de que los representantes del departamento presentaran sus informes. Casualmente, Ethan era el representante del departamento de ventas. Lo miré con ánimo, indicándole que no se pusiera nervioso.
Motivado por mi apoyo, subió al escenario con confianza. Hola. Líderes. Soy Ethan del departamento de ventas. Les presento el informe de nuestro departamento. Por favor, miren la presentación. Apreté los puños con entusiasmo. Y mi respiración se aceleró. La pantalla detrás de ETH empezó a reproducir las diapositivas, pero claro. Era para informar sobre el trabajo. La memoria USB se había intercambiado en secreto cuando habló conmigo antes. Ahora. La pantalla mostraba las fotos y los vídeos que había tomado del hotel. En el escenario. Ethan aún no había reaccionado y continuó con su apasionado discurso. No fue hasta que el líder de la primera fila golpeó la mesa que se dio cuenta de que algo andaba mal. Lentamente. Se dio la vuelta. 1 segundo. 2. 3. Habiendo fosilizado mi incisión. 4. 5. Se quedó congelado en el escenario durante 5 segundos. Para cuando intentó apagar la pantalla. Miles de empleados ya habían guardado las pruebas. Fingiendo enojo salí de la sala. En el escenario, Ethan sostenía el micrófono. Suplicaba desesperadamente. Cariño, un bebé. No es lo que piensas. Déjame explicarte. Por favor. En cuanto salí de la sala de conferencias, me acobardé y ayudé, pero reí triunfante. Necesitaba su explicación. Hoy siempre estuvo en mis planes. Como era de esperar, despidieron a Ethan ese día. La empresa incluso emitió un aviso interno. Asegurándose de que nadie en el sector financiero lo contrataría de nuevo. Como el cerebro del asunto. Tomé café en mi nuevo hogar. Esperando que Ethan viniera a pedirme perdón. Esta vez. Estaba completamente a mi alcance. 9 en la sala. Ethan se arrodilló en el suelo. Tiene la cara hinchada de abofetearse. ¿Qué? ¿Quieres que cuelgue un cartel de maldito en la entrada del hospital y ande desnudo por ahí? ¿Qué pasa? ¿Crees que hacer trampa está justificado? En ser amable al no pedirte que saltes de un edificio. Si no quieres, busca otro donante de riñón tú mismo. Pero fingí levantarme y acompañarlo a la salida. Sin peros. Si no quieres, pues cancela la boda. De todas formas, mi mamá ya me había concertado una cita a ciegas. Después de discutir un rato, Ethan asintió por el bien de mi riñón. Cariño. ¿Puedo al menos usar mascarilla? Puse los ojos en blanco y lo ignoré. Al mediodía. Durante la hora punta del almuerzo, apareció solo en el hospital donde trabajaba Vanessa. Llevaba un cartel que decía escoria. Mucha gente cerca le tomó fotos con sus teléfonos. ¿Te vas a ir o no? Si no, me voy a mi pueblo. Lo amenacé a distancia por teléfono. En cuanto dije esas palabras, empezó a quitarse la ropa pieza por pieza. Entonces empezó a correr por el hospital. Gritando. Soy un canalla. Merezco morir. Debido a la masiva protesta pública, el hospital llamó y silenció el incidente. Rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Y la amante de Ethan quedó expuesta. Vanessa perdió su trabajo como resultado. Mientras tanto, me relajé en el sofá. Leí los comentarios de los internautas. Bien hecho. Hermana. Los canallas merecen morir. Y esa señora Vanessa tampoco sirve. Así es exactamente como deberían enseñarles menos a estos hombres, y que sirva de advertencia a otros tramposos. Hermana. O eres la primera en hacer que un cabrón huya desnudo. Por favor, comparte un tutorial para aprender mientras pides préstamos. ¿Usas una cuenta falsa? Respondí a este comentario porque le fallan los riñones. Ethan me había estado insistiendo en que programara la cirugía con más frecuencia. Ansioso por librarse de mí. Revisé el mensaje del Dr. Derek y le respondí que estábamos listos en cualquier momento. Como estaba tan desesperado por un riñón, le dieron uno. Ese mismo día. Yacía en la mesa de operaciones del Dr. Derek, igual que en mi vida pasada, con una diferencia clave esta vez, no me administraron anestesia. Ya había experimentado la muerte una vez.
Era inmune al quirófano. Incisión. Trasplante de riñón. Suturando. Observé cómo el Dr. Derek completaba la cirugía e incluso grabé un vídeo para Ethan. Esta vez. Seguí fingiendo despertar de la anestesia. Ethan por fin tenía la misma expresión triunfante que en mi vida pasada. En ese momento. Estaba de pie junto a mi cama, sosteniendo la mano de Vanessa. Fingí sorpresa al mirarlos a ambos. ¡Qué divertido, Ethan! ¿Tú? ¿Por qué sigues en contacto con ella? ¿Te habías olvidado de la carrera desnuda? ¿Quieres repetirla? Dijo lo mismo que en mi vida pasada. Gracias por el riñón. Esposa. Ahora piérdete. Su presunción. Su expresión de indiferencia me dio asco. Mientras hablaba, me entregó un contrato de transferencia de propiedad. Firma aquí y transfiéreme la casa obedientemente. Te dejaré algo de dinero para que regreses a tu ciudad natal. Me toqué la cintura y de repente sonreí ampliamente. ¿Quién te dijo que me habían trasplantado el riñón? Me levanté de la cama y di vueltas delante de ellos si la situación lo hubiera permitido. Habría dado una voltereta hacia atrás. Estas acciones dejaron a Heath completamente confundido. Se levantó la bata y vio la herida sin cicatrizar en su cintura. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir con W? ¿De dónde salió este riñón entonces? Le di el vídeo grabado en mi teléfono. Fingiendo estar agraviado. Esposo. De hecho, le tengo miedo al dolor desde pequeña. Después de pensarlo mucho, decidí que no quería dejar cicatrices en mi cuerpo. Así que le pedí al Dr. Derek que te trasplantara un riñón de cerdo. Mira. Sigues vivito y coleando, ¿no te parece bien? Iván se desplomó en la cama al instante. Jadeando señaló a Vanessa. Menos rápido. Inmediatamente. Encuentra a tu hermano y haz que lo cambie. O expondré todos sus crímenes. Antes de que Vanessa pudiera hablar. Se lo expliqué en nombre del Dr. Derek. Será mejor que te des prisa. Según mis cálculos. El Dr. Derek probablemente ya esté cerca del aeropuerto. Ethan finalmente se derrumbó y extendió la mano para agarrarme. Rápido cubrió mi incisión. Atrápala. Haz que me devuelva el riñón. Justo cuando Vanessa se me acercó. La puerta se abrió de golpe. Policía. No se muevan. Ethan fue sometido y esposado al instante. Al pasar junto a mí, preguntó con terquedad. Cuando empezaste a sospechar de mí, susurré con una voz que solo nosotros podíamos oír. De verdad. Renací. ¿Lo crees? De repente sus ojos se quedaron en blanco. 10 mientras prestaba declaración en la comisaría. Me encontré con el Dr. Derek. Quien había sido detenido a mitad de camino para escapar. Su expresión al verme era idéntica a la de Eva, y ella parecía querer destrozarme en el acto. Desafortunadamente se dirigió con éxito. Ya no tenían esa oportunidad. Con sus crímenes, los tres probablemente nunca volverían a ver el mundo exterior. El policía que me tomó declaración dijo que, gracias a mi carta de aviso, Derek no había logrado huir del país. Agité la mano. Denunciar actividades ilegales es deber de todo ciudadano. Una vez resuelto todo, me preparé para llevar a mi madre a la ciudad unos días. Cuando vio la casa de menos de 100 metros cuadrados, se quedó atónita. Querida. Esta casa no parece barata. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Sonreí enigmáticamente. Una persona bondadosa y de corazón pequeño me la regaló. Él insistió incluso cuando intenté negarme.